Hay una ley imperial que no necesita soldados para hacerse cumplir. No requiere ejecuciones ni flotas de batalla. Simplemente te borra. Los marines espaciales han enfrentado demonios, tiránidos y legiones traidoras sin pestañear. Pero esta ley los hace cumplir instantáneamente porque no amenaza sus vidas. Amenaza algo peor. ¿Qué sucede cuando incluso los mayores guerreros del emperador no tienen más opción que obedecer? No fui criado para temer a los marines espaciales. Fui criado para temer la ausencia de orden, el lento desmoronamiento de estructura que precede todo colapso, y el momento cuando la maquinaria de la civilización se revela ser mortal. Después de todo, mi padre sirvió al Adeptus Administratum durante 63 años, sin jamás dejar la superficie de Terra. Y me enseñó que los imperios no se mantienen unidos por guerreros o armas, o incluso fe, sino por la insistencia silenciosa de que ciertas cosas deben ser escritas, registradas, archivadas y recordadas. Murió en su escritorio con tinta todavía húmeda, en una forma de requisición que nunca sería procesada. Y entendí entonces que su vida había significado algo precisamente porque había sido tan pequeña, tan deliberada, tan completamente comprometida con la preservación de continuidad contra el vacío. Me convertí en jurista porque creía en esa continuidad. Estudié el Lex Imperialis durante 40 años, memorizando estatutos que no habían sido invocados en milenios, aprendiendo la gramática de autoridad que precedía la herejía de Horus misma. Ascendí a través del Divisio Juris con paciencia metódica, adjudicando disputas sobre evaluaciones de diezmo y reclamaciones de herencia y límites jurisdiccionales, y nunca una vez imaginé que mi carrera me pondría en oposición al Adeptus Astartes. Los marines espaciales existían en una categoría diferente de gobernanza imperial, un reino donde la ley se doblaba alrededor de la necesidad y la doctrina reemplazaba precedente legal. Eran semidioses, hijos genoforjados del emperador, y el imperio había aprendido hace mucho que ciertos instrumentos de guerra no podían ser sujetos a los mismos marcos que gobernaban hombres ordinarios. Pero estaba equivocado sobre eso. El Lex Ultima existe, porque incluso los semidioses pueden convertirse en responsabilidades. Fue promulgado en los días finales de la Gran Cruzada, cuando el emperador todavía caminaba entre los hombres y las grietas en su visión aún no se habían convertido en abismos. El estatuto es breve, solo 317 palabras en gótico alto, y otorga al Senatorium Imperialis la autoridad de anular la existencia legal de cualquier servidor imperial cuya función continuada represente una amenaza desestabilizadora para la unidad del reino. No ordena ejecución o exilio, o incluso censura. Simplemente borra reconocimiento. Transforma héroes en no entidades, convirtiendo sus hazañas en notas al pie no registradas y sus honores en errores administrativos a ser corregidos. La ley fue diseñada para primarcas que pudieran volverse demasiado poderosos, para generales que pudieran reclamar dominio sobre los sectores que habían conquistado, para santos cuyos cultos pudieran rivalizar el credo imperial mismo. Nunca fue destinada a ser usada. Hasta que lo fue. Recibí la citación en una mañana que comenzó como cualquier otra, con la luz gris pálida del amanecer artificial de Terra filtrándose a través de las ventanas blindadas de mis cámaras. Mi servitor me trajo recaf y una pizarra de datos conteniendo el programa del día, y revisé los casos con la eficiencia practicada de alguien que había realizado el mismo ritual durante décadas. Había 14 disputas aguardando adjudicación, la mayoría involucrando desacuerdos de asignación de recursos entre mundos forja vecinos, y ya había redactado fallos preliminares para 11 de ellos. Esperaba terminar los 3 restantes antes del mediodía y pasar la tarde revisando apelaciones del Segmentum Pacificus. Entonces llegó la segunda pizarra. Fue entregada por un Lucifer negro, uno de los guardias élite que servían directamente a los altos señores, y la vista de él de pie en mi puerta envió una espiga fría de adrenalina a través de mi pecho. No dijo nada. Meramente me entregó la pizarra con ambas manos como si fuera una reliquia. Luego partió sin esperar reconocimiento. El dispositivo era más pesado que misión estándar. Su carcasa inscrita con el sello del Senatorium y bloqueada con encriptación que requería mi firma biométrica para abrir. Coloqué mi pulgar contra el lector y sentí el mecanismo hacer clic, y la pantalla se iluminó con texto escrito en un script tan formal que me tomó varios segundos pausar. Lord Adjudicador Severin Colt.
Por orden de los altos señores de Terra, usted es por la presente nombrado jurista primario en el asunto del capítulo Vigilia Bronchinea, Adeptus Astartes, y encargado con la investigación, documentación y ejecución de juicio bajo la autoridad del Lex Ultima. Todos los recursos necesarios serán puestos a su disposición. Todas las cuestiones de jurisdicción están resueltas a su favor. Procederá con discreción absoluta. Confirmación de recibo es requerida dentro de 1 hora. Lo leí 3 veces antes de que las palabras verdaderamente se asentaran. La Vigilia Bronchinea. Conocía el nombre, aunque no bien. Eran un capítulo basado en flota fundado durante la 7ª fundación, descendientes del linaje de Rogal Dorn, y habían pasado los últimos 2 siglos prosecutando una cruzada a lo largo del margen sur de la galaxia. Su reputación era sólida, si no notable, su registro limpio, su doctrina ortodoxa. Habían reclamado 17 mundos de ocupación senos, destruido 4 cultos menores del caos, y perdido menos de 200 hermanos de batalla durante el curso de su campaña. Por cualquier medida razonable, eran servidores ejemplares del emperador, y ahora estaban siendo sujetos al Lex Ultima. Envié mi confirmación y esperé. Dentro de 3 horas, fui citado al Senatorium mismo, un viaje que requería paso a través de puntos de seguridad tan estrictos que fui escaneado, purificado y reverificado 6 veces antes de alcanzar el santuario interior. La cámara donde conocí al alto señor adjudicante no era grandiosa. Era pequeña, sin ventanas, y revestida con estantes conteniendo códices legales tan antiguos que sus lomos se habían agrietado en ilegibilidad. El alto señor mismo era un hombre que nunca había conocido, demacrado y sin color, sus ojos auméticos chasqueando suavemente mientras rastreaban mis movimientos. Gesticuló para que me sentara y obedecí. No perdió tiempo en cortesías. La Vigilia Bronchinea ha excedido parámetros operacionales, dijo, su voz seca y sin inflexión. Han comenzado a rechazar órdenes directas de la estructura de comando del segmentum. Han requisado suministros sin autorización. Han establecido gobernanzas sobre mundos liberados sin buscar ratificación del administratum. Su maestro de capítulo ha declarado públicamente que sus guerreros responden solo al emperador, no a funcionarios mortales. Esto no es herejía, no es rebelión, es autonomía. Y la autonomía es intolerable. Pregunté por qué no habían sido censurados a través de canales convencionales. ¿Por qué una flota no había sido despachada para traerlos a cumplimiento? La expresión del alto señor no cambió. Porque una flota convertiría esto en una guerra, dijo. Y las guerras con marines espaciales terminan de una de 2 maneras. O son destruidos, lo que desperdicia un activo valioso y crea mártires, o ganan. Lo que establece un precedente que no podemos permitir. El Lex Ultima ofrece una tercera opción. No los combatimos, los deshacemos. Explicó el proceso con el desapego de un hombre describiendo rotación de cultivos. Primero, viajaría a la última posición conocida de la flota y entregaría notificación formal de la investigación. La Vigilia Bronchinea sería dada la oportunidad de responder, de justificar sus acciones, de demostrar cumplimiento con ley imperial. Si rechazaban o si sus justificaciones eran consideradas insuficientes, procedería a la segunda fase, que involucraba el congelamiento de todos los activos del capítulo, la suspensión de sus diezmos de semilla genética y la revocación de su carta fundacional. La tercera fase, si fuera necesaria, anularía su registro histórico completamente, borrando sus victorias de archivos oficiales y reasignando sus honores a capítulos sucesores o regimientos de la Guardia. Todavía existirían, dijo el alto señor, pero existirían como fantasmas, sin reconocimiento, sin reabastecimiento, sin futuro. Eventualmente la atricción los reduciría a un remanente, y ese remanente sería absorbido u olvidado. No habría batalla, no habría martirio, solo silencio. Pregunté qué sucedería si resistían. Entonces activas la cláusula final, dijo. Los declaras renegados y el peso completo del imperio cae sobre ellos. Pero esa no es la meta. La meta es capitulación. La meta es obediencia sin necesidad de violencia. Ese es el poder de la ley, adjudicador.
No requiere una espada. Dejé el sanatorium con un maletín sellado conteniendo los ritos necesarios, autorizaciones y documentación, y regresé a mis cámaras para prepararme para un viaje que nunca había imaginado tomar. Tenía 54 años y nunca había dejado Terra. Nunca había visto un campo de batalla. Nunca había hablado con un marín espacial. Nunca había tenido autoridad sobre nada más significativo que disputas procesales. Ahora estaba siendo enviado a juzgar semidioses. No dormí esa noche. Pensé en mi padre, en la manera en que había descrito al imperio como un motor vasto y frágil mantenido unido por 10.000 años de esfuerzo acumulado. Y me pregunté si se me estaba pidiendo preservar ese motor o dañarlo. Pensé en la vigilia broncínea, en los guerreros que habían sangrado y muerto en nombre del emperador, y me pregunté si entendían que su heroísmo podía ser borrado tan fácilmente como un error clerical. Pensé en el Lex Ultima mismo, en las mentes que lo habían redactado, y el terror que debe haberlos impulsado a crear una ley tan absoluta, tan final, tan desprovista de misericordia. Y me di cuenta de que no estaba siendo enviado a juzgar marines espaciales. Estaba siendo enviado a recordarles que no estaban más allá del juicio. El viaje al margen sur tomó 6 semanas a bordo de un veloz buque correo escoltado por 3 fragatas, y pasé cada hora de ese viaje revisando la evidencia contra la vigilia broncínea. Los datos eran abrumadores. Miles de páginas de registros de comunicación, manifiestos de suministros, reportes estratégicos y testimonio de comandantes imperiales que habían trabajado junto al capítulo. El patrón era inconfundible. La vigilia broncínea había comenzado su cruzada como siervos leales del imperio, coordinando estrechamente con la flota de batalla del sector y solicitando aprobación para cada operación mayor. Pero con el tiempo, esa coordinación se había erosionado. Habían comenzado a ignorar transmisiones Vox del comando de flota. Habían dejado de someter reportes de bajas. Habían establecido gobiernos provisionales en mundos reclamados sin esperar aprobación del Administratum, instalando sus propios gobernadores elegidos y exigiendo diezmos que iban directamente al capítulo en lugar de a Terra. Nada de ello era herético. Nada era traicionero. Pero todo era ilegal. La gota que derramó el vaso había venido 3 meses antes, cuando el maestro del capítulo, un guerrero llamado Halrantain, había rechazado una orden directa de redesplegar a un sector vecino, donde una incursión orca amenazaba un mundo agrícola. Había reclamado que su cruzada estaba incompleta, que abandonar el margen sur deshacería años de progreso y que la priorización del Administratum estaba defectuosa. Había sido educado, incluso deferente, pero había rechazado no obstante. La orden había venido de un Lord General, un hombre con autoridad para comandar grupos de batalla enteros, y Halrantain lo había tratado como una sugerencia a ser declinada. Ese fue el momento en que el Senatorium invocó el Lex Ultima. Leí la respuesta de Halrantain a la orden de redespliegue 17 veces, buscando arrogancia o desprecio, pero no encontré ninguno. Sus palabras eran calmadas, razonadas, casi melancólicas. Explicó que el margen sur había sido descuidado durante siglos, que sus mundos habían sufrido bajo dominios senos, mientras fuerzas imperiales se enfocaban en sectores más ricos, y que la vigilia broncínea había sido creada para luchar guerras que otros ignoraban. Argumentó que la misión de su capítulo era traer la luz del emperador a los olvidados, y que redirigirlos a defender territorios establecidos traicionaría esa misión. Cerró afirmando su lealtad al imperio y solicitando que su perspectiva fuera elevada a los altos señores para revisión. No era un rechazo nacido de orgullo, era un rechazo nacido de convicción, y la convicción, a los ojos del Senatorium, era igual de peligrosa. El correo salió de la disformidad en el borde del sector verosiano, una región del espacio tan distante de Terra que la luz del Astronomicon parpadeaba como un lumen fallando. La estrella local era una gigante roja osca, y los planetas orbitándola eran rocas sin vida marcadas por bombardeos antiguos. La flota de la vigilia broncínea estaba estacionada cerca del cuarto planeta, una formación de 6 naves que iban desde una barcaza de batalla hasta un puñado de cruceros de asalto,
y detectaron nuestra llegada en segundos. Observé desde la cubierta de observación mientras nuestras escoltas se movían a posiciones defensivas y sentí el peso de lo que estaba a punto de hacer asentarse sobre mí como una mortaja. Una transmisión Vox llegó en minutos. Aquí el capitán de asalto Borian Keth, de la Vigilia Broncínia. Identifique su nave y declare su propósito. El capitán del correo respondió con mis credenciales y hubo un largo silencio antes de que llegara la respuesta. Lord Adjudicador Colt, se le concede permiso para abordar el juramento inquebrantable. Un Thunderhawk lo recuperará dentro de la hora. Sepa que viene como invitado, y los invitados son tratados con honor. Reuní mis materiales y me preparé para conocer a la Vigilia Broncínia cara a cara. El Thunderhawk era una máquina contundente y marcada que parecía haber sobrevivido 1000 batallas, su casco picado con impactos y chamuscado por fuego de armas. El piloto no dijo nada mientras abordaba, y me senté solo en el compartimento de pasajeros, aferrando los apoyabrazos mientras la nave de combate se desprendió del correo y aceleró hacia la barcaza de batalla. El viaje tomó solo minutos, pero se sintió más largo, el silencio roto solo por el zumbido de los motores y la vibración ocasional cuando la nave ajustaba su trayectoria. A través de la ventanilla podía ver el juramento inquebrantable creciendo más grande. Una catedral de acero y furia que empequeñecía nuestras fragatas escolta. La bahía de Hangar era vasta y tenuemente iluminada, llena de filas de Thunderhawks y Storm Ravens y Land Raiders, todos marcados con la heráldica bronce y blanca del capítulo. Servitors se movían entre los vehículos con precisión mecánica, realizando rituales de mantenimiento, mientras tecnos sacerdotes cantaban oraciones bináricas. El aire olía a incienso y promecium, y la temperatura era incómodamente cálida. Descendí la rampa y me encontré de pie ante un marine espacial. Era enorme, fácilmente el doble de mi altura, su armadura una obra maestra de ceramita y filigrana dorada. Su casco estaba magnéticamente bloqueado a su cinturón, revelando un rostro que era tanto humano como completamente alienígena, de mandíbula cuadrada y marcado con cicatrices, con ojos que parecían mirar a través de mí en lugar de a mí. Inclinó su cabeza en un gesto que podría haber sido respeto o meramente reconocimiento. «Soy el capitán de asalto Borian Keth», dijo, su voz un retumbo profundo que resonaba en mi pecho. «Bienvenido a bordo del juramento inquebrantable, Lord Adjudicador. El maestro del capítulo Halrantain está esperando». Se giró y comenzó a caminar, y lo seguí, luchando por igualar su paso. Los corredores de la barcaza de batalla eran como el interior de una fortaleza, amplios y de techos altos, revestidos con estatuas de santos imperiales y estandartes conmemorando victorias que no reconocía. Pasamos siervos del capítulo que se presionaban contra las paredes mientras nos acercábamos, y vi la manera en que miraban a Borian, la mezcla de asombro y miedo que marcaba a aquellos que vivían entre semidioses. Me pregunté si entendían que sus maestros estaban bajo investigación, que todo lo que habían construido podría pronto ser tomado de ellos. Llegamos a una cámara que solo podría ser descrita como una sala del trono, aunque carecía de la ostentación de la verdadera nobleza. Las paredes eran piedra desnuda, el piso mármol negro pulido, y los únicos muebles eran una mesa larga y una docena de sillas dimensionadas para guerreros en armadura de poder. A la cabeza de la mesa se sentaba Halrantain Ta, el maestro del capítulo de la Vigilia Broncínia, y la vista de él robó el aire de mis pulmones. Era mayor que Borian, su rostro marcado con cicatrices que hablaban de siglos de guerra, y su armadura era más simple, casi austera, marcada solo con el símbolo del capítulo y un solo sello de pureza. Sus ojos eran grises, del color de nubes de tormenta, y se posaron en mí, con una intensidad que me hizo sentir como si estuviera siendo pesado y medido. No se levantó, no saludó, no ofreció ninguna de las formalidades que había esperado. Simplemente me miró y habló. «Has venido a juzgarnos», dijo. «Así que juzga». Coloqué mi maletín sobre la mesa y lo abrí, removiendo el rito de investigación y la documentación autorizando mi presencia. Expliqué los cargos tan claramente como pude, delineando los incidentes de no cumplimiento, el rechazo a redesplegar, la gobernanza no autorizada de mundos liberados. Cité los estatutos relevantes, referencié los precedentes legales
y dejé claro que esto no era un asunto teológico o una cuestión de lealtad, sino una aplicación directa de ley imperial. Halrantain escuchó sin interrumpir, su expresión ilegible, y cuando terminé, cruzó sus manos sobre la mesa y habló con la certeza calmada de un hombre que ya había considerado cada argumento que pudiera hacer. «No hemos violado ninguna ley», dijo. «Hemos perseguido la misión para la cual fuimos creados. El Imperio nos dio mundos para reclamar, y los hemos reclamado. Nos dio enemigos para destruir y los hemos destruido. Si la coordinación con comandantes mortales fuera un requisito de nuestra existencia, entonces el Codex Astartes lo diría. No lo hace. Somos autónomos porque la autonomía es necesaria. Operamos en regiones donde la autoridad imperial es teórica en el mejor de los casos, donde los ritos del administratum tienen siglos de antigüedad y donde esperar aprobación significa ver mundos arder. Nos acusas de insubordinación. Yo acuso al Imperio de olvidar lo que significa librar guerra». Había anticipado esta defensa, y respondí con la paciencia de un maestro corrigiendo a un estudiante. «El Codex Astartes no otorga autonomía ilimitada», dije. «Establece independencia operacional dentro del marco de autoridad imperial. Esa autoridad incluye el derecho de emitir directivas estratégicas, de asignar recursos y de determinar prioridades. Cuando rechazaste la orden de redespliegue, colocaste tu juicio por encima del Lord General. Eso no es autonomía, eso es insurrección». La expresión de Halrantain no cambió, pero vi algo parpadear en sus ojos, un breve destello de ira o frustración que se desvaneció casi inmediatamente. «¿Y si el juicio del Lord General estaba defectuoso?», dijo. «Deberíamos obedecer independientemente. Deberíamos abandonar una cruzada que ha salvado millones para defender un solo mundo agrícola que podría ser sostenido por la Guardia. El Imperio no es omnisciente, adjudicador. Sus burócratas no son infalibles. Fuimos creados para tomar decisiones que hombres mortales no pueden, y a veces esas decisiones requieren que actuemos contra nuestras órdenes». Me incliné hacia adelante, encontrando su mirada. «Entonces malentiendes tu propósito», dije. «No fuiste creado para tomar decisiones, fuiste creado para ejecutarlas. El Imperio no necesita guerreros que piensen por sí mismos, necesita guerreros que obedezcan. Si cada maestro de capítulo decidiera que su juicio supersede el comando imperial, los Astartes se fragmentarían en 1000 bandas de guerra independientes, cada una persiguiendo su propia visión de rectitud. Eso es lo que sucedió durante la herejía de Horus. Eso es lo que el Lex Ultima existe para prevenir». Halrantain se levantó, y el movimiento fue lo suficientemente repentino que me encogí a pesar de mí mismo. Se elevaba sobre mí, su sombra tragándose la luz, y por un momento pensé que podría derribarme, pero no lo hizo. Simplemente me miró con algo que podría haber sido lástima. «Hablas de la herejía como si fuera un fracaso de obediencia», dijo. «Pero no lo fue. Fue un fracaso de fe. Horus cayó porque se creyó igual al emperador, porque pensó que su visión era superior. No sufrimos de esa ilusión. Conocemos nuestro lugar, pero nuestro lugar no está a los pies de burócratas que nunca han sangrado por el Imperio, que nunca han estado en un campo de batalla y visto hermanos morir por mundos que nunca verán. Nuestro lugar está en el vacío, en la oscuridad, en las esquinas olvidadas donde la luz del emperador apenas alcanza. Si crees que la ley puede gobernar esa oscuridad, entonces eres un tonto». Sentí el aguijonazo de sus palabras, pero no lo dejé mostrar. «La ley no necesita gobernar la oscuridad», dije. «Solo necesita gobernarte a ti». El silencio que siguió fue absoluto. Halrantain regresó a su asiento, y cuando habló de nuevo, su voz era silenciosa. «¿Qué quieres de nosotros, adjudicador?». Le dije la verdad. Cumplimiento. Reconocimiento de que la autoridad imperial supersede la autonomía del capítulo. Una disculpa formal por el rechazo a redesplegar. Un compromiso de someter todas las operaciones futuras para aprobación por los comandantes apropiados, y una demostración de buena fe, tal como reasignar una porción de tu flota al sector que solicitó tu ayuda. Halrantain consideró esto durante un largo momento. «¿Y si rechazamos?». «Entonces la investigación procede a la siguiente fase»,
dije. Los activos de tu capítulo serán congelados, tus diezmos de semilla genética serán suspendidos, tu carta fundacional será revocada. Continuarán existiendo, pero existirán sin reconocimiento, sin reabastecimiento, sin historia. Eventualmente, la atricción los reducirá a nada, y la vigilia broncínea será olvidada. Los ojos de Halrantain se estrecharon. Nos borrarías. Yo no, dije. La ley lo haría. Se rió. Un sonido corto y amargo. ¿Y crees que la ley es justa? Creo que la ley es necesaria, dije. La justicia es un lujo que el imperio no puede permitirse. Halrantain se levantó de nuevo, y esta vez gesticuló para que lo siguiera. Quiero mostrarte algo, dijo. Caminamos a través de los corredores del juramento inquebrantable, pasando armerías y capillas y salas de entrenamiento hasta que alcanzamos una cámara que era más pequeña y tranquila que las otras. Era un memorial. Las paredes revestidas con placas portando los nombres de hermanos de batalla caídos, cada una inscrita con la fecha y ubicación de su muerte. Había cientos de ellos, quizás miles, y Halvan se movía entre ellos con la reverencia de un hombre visitando tumbas. Estos son los guerreros que murieron por tu Imperium. Dijo que no murieron porque se les ordenara. Murieron porque creían que sus muertes importaban. Creían que cada mundo que recuperaban, cada vida que salvaban sería recordada. Y ahora me dices que sus sacrificios pueden ser borrados, que sus nombres pueden ser eliminados del registro porque un burócrata en un palacio distante decidió que eran inconvenientes. Se volvió para mirarme, y vi algo en su expresión que no esperaba. Dolor. Dime, adjudicador, dijo. ¿Crees que el emperador aprobaría esta ley? ¿Crees que miraría estos nombres y diría que merecen ser olvidados? No tenía una respuesta. Halvan esperó, y cuando no dije nada, asintió como si hubiera confirmado algo que ya sabía. No estás aquí para servir al emperador, dijo. Estás aquí para servir a la maquinaria que lo ha reemplazado. Y a esa maquinaria no le importa la fe, ni el valor, ni el sacrificio. Solo le importa el control. Fue junto a mí de regreso hacia el corredor y se detuvo en el umbral. Te daré mi respuesta en 3 días, dijo. Hasta entonces, eres un invitado a bordo de esta nave. Serás tratado con honor. Pero ten esto claro, adjudicador. Si procedes con esta investigación, no deshacerás la vigilia de bronce. Te deshacerás a ti mismo. Se fue, y me quedé solo en el memorial, rodeado por los nombres de los muertos. Pasé los siguientes 3 días a bordo del juramento inquebrantable, y fueron los días más extraños de mi vida. La vigilia de bronce me trató con una cortesía que bordeaba la reverencia, asignándome aposentos que eran austeros pero limpios, proporcionándome comidas que eran simples pero preparadas con cuidado. Era libre de moverme por la nave, de observar los rituales diarios del capítulo, de hablar con siervos y hermanos de batalla, e incluso con el capellán que guiaba sus vidas espirituales. Nadie cuestionó mi presencia. Nadie expresó hostilidad. Y, sin embargo, sentí el peso de su juicio en cada mirada, cada silencio. Los observé entrenar en las jaulas de combate, sus movimientos precisos y brutales, y comprendí que estos no eran hombres que temieran la muerte. Asistí a un servicio en el Reclusium, escuchando mientras un capellán hablaba del deber y el sacrificio, y vi la forma en que los guerreros inclinaban sus cabezas, su fe absoluta e inquebrantable. Caminé por los repositorios de semilla genética, donde el legado de su primarca estaba preservado en viales de material genético, y sentí la santidad del lugar, la sensación de que estaba de pie en un santuario, y comencé a dudar, no de la ley, no de mi misión, sino de la suposición que había impulsado al Senatorium a invocar la Lex Ultima en primer lugar. La suposición de que la vigilia de bronce era desestabilizadora. La suposición de que su autonomía era una amenaza. No vi arrogancia entre ellos, ningún deseo de poder o reconocimiento. Solo vi guerreros que creían en su propósito, que habían pasado siglos sangrando por un imperium que no les había dado nada más que órdenes y esperaba todo a cambio. El segundo día, hablé con un hermano de batalla llamado Theron, un veterano de 300 años que había perdido su brazo izquierdo en una batalla contra tiránidos. Lo había reemplazado con un miembro biónico, tosco pero funcional, y me dijo que había rechazado un implante más avanzado
porque quería recordar el precio del fracaso. Estábamos en la cubierta de observación mirando las estrellas, y me preguntó por qué había venido. Le dije la verdad, porque tu capítulo se niega a obedecer. Asintió sin sorpresa. ¿Y crees que la obediencia es más importante que la victoria? Creo que la obediencia es lo que evita que la victoria se convierta en tiranía, dije. Sonrió. Una expresión triste y cansada. Entonces nunca has peleado una guerra, adjudicador. A la guerra no le importa la obediencia. Le importan los resultados. El Imperium nos dice que luchemos, y luchamos. Nos dice que muramos. Morimos. Pero no nos dice cómo ganar porque los hombres que dan las órdenes están demasiado lejos del campo de batalla para entender lo que se requiere para ganar. Si esperáramos aprobación cada vez que tomamos una decisión, todavía estaríamos luchando las mismas guerras que nuestros predecesores pelearon hace 10.000 años. Le pregunté si creía que la vigilia de bronce estaba por encima de la ley. Negó con la cabeza. No, pero creo que la ley debería servir al Imperium, no al revés. Y si tu ley nos borrara por hacer lo que fuimos creados para hacer, entonces no es una ley justa. No tuve respuesta. Al tercer día, Halvan me convocó al puente, y supe que había tomado su decisión. El puente del juramento inquebrantable era una catedral de piedra y acero. Su techo abovedado inscrito con oraciones al emperador. Sus paredes alineadas con pantallas tácticas y bancos cogitadores. Halvan estaba en el centro rodeado de sus oficiales, y cuando entré, todos se volvieron para mirarme. Halvan habló sin preámbulos. No cumpliremos, dijo. No nos disculparemos por perseguir nuestra misión, no someteremos nuestras operaciones a la aprobación de comandantes que no entienden las guerras que libramos. Y no aceptaremos la autoridad de una ley que valora la burocracia sobre la fe. Sentí la finalidad de sus palabras, el peso de un puente siendo quemado. Entonces, no me dejas elección. Dije, procederé a la siguiente fase. Tus activos serán congelados. Tus diezmos de semilla genética serán suspendidos. Tu carta será revocada. Halvan asintió. Haz lo que debas. Pero ten claro que continuaremos nuestra cruzada de todos modos. No luchamos por reconocimiento. Luchamos porque es lo correcto. Regresé al correo ese mismo día, y mientras el Thunderhawk me llevaba de vuelta a través del vacío, miré el juramento inquebrantable una última vez, y me pregunté si alguna vez lo volvería a ver. Transmití mis hallazgos al Senatorium recomendando que la investigación procediera a la fase 2 y esperé su respuesta. Llegó en cuestión de horas. Una confirmación de Terra de que mis recomendaciones habían sido aceptadas y que las órdenes necesarias estaban siendo emitidas. La vigilia de bronce estaba siendo deshecha. El proceso fue más lento de lo que había anticipado. Un desmantelamiento burocrático que se desplegó durante semanas y meses. El primer paso fue la congelación de los activos del capítulo, lo que significaba que cada mundo forja, cada depósito de suministros, cada oficina del Administratum que había proporcionado a la vigilia de bronce equipamiento o recursos, recibió instrucciones de cesar todo apoyo. Las solicitudes de municiones fueron denegadas. Las requisiciones de repuestos fueron rechazadas. Los contratos de reparación de naves fueron cancelados. Al capítulo no se le prohibió operar, pero se les prohibió recibir ayuda. El segundo paso fue la suspensión de los diezmos de semilla genética, que golpeaba el corazón de lo que significaba ser un capítulo de Marines espaciales. Cada capítulo estaba obligado a enviar una porción de su semilla genética al Adeptus Mechanicus, tanto como salvaguarda contra la degradación genética como medio para crear futuros capítulos. Los diezmos de la vigilia de bronce fueron congelados, su legado genético encerrado en bóvedas en Marte, y se les informó que no se podían crear nuevos iniciados hasta que se restaurara el cumplimiento. Esta era una sentencia de muerte entregada en cámara lenta, porque sin la capacidad de reponer sus números, el capítulo eventualmente se reduciría a nada. El tercer paso fue la revocación de su carta fundacional, un documento que había sido firmado por los altos señores de Terra durante la séptima fundación y que otorgaba a la vigilia de bronce reconocimiento legal como un capítulo de Marines espaciales. La revocación no los declaraba traidores o herejes, simplemente establecía que su fundación había sido un error administrativo, que su existencia no estaba sancionada y que ya no tenían derecho a los derechos y privilegios del Adeptus Astartes.
Su heráldica fue removida de los registros oficiales, sus victorias fueron reasignadas a otras unidades, su historia fue reescrita como si nunca hubieran existido. Y durante todo esto, recibí informes de Mundos Forja, que habían dejado de abastecer a la Vigilia de Bronce. Informes de comandantes de flotas de batalla a quienes se les había instruido negarles refugio seguro. Informes de oficiales del Administratum a quienes se les había ordenado tratar al capítulo como no entidades. Los informes eran secos, fácticos, desprovistos de emoción, pero podía leer entre líneas. La Vigilia de Bronce estaba siendo estrangulada, no con violencia, sino con negligencia, y no podían detenerlo. Esperé que capitularan. No lo hicieron. En cambio, se adaptaron. La primera indicación vino en un informe de un Mundo Forja en el sector verosiano que notó que un crucero de ataque con las marcas de la Vigilia de Bronce había llegado en órbita y solicitado permiso para comerciar por suministros. Cuando el Mundo Forja negó la solicitud, citando la directiva del Senatorium, el crucero había partido sin incidentes. Pero 3 días después, una caravana de comerciantes llegó al puerto estelar principal del Mundo Forja, afirmando representar a un gremio mercantil independiente. Y comenzaron a comprar municiones, prometio y repuestos en cantidades que parecían excesivas para uso civil. Las autoridades del Mundo Forja se volvieron sospechosas y lanzaron una investigación, solo para descubrir que los comerciantes eran siervos del capítulo y el gremio era una fachada. La Vigilia de Bronce había comenzado a comprar lo que ya no podían requisar. Informes similares llegaron de otros sectores. El capítulo estaba intercambiando salvamento de campos de batalla por suministros. Estaban negociando directamente con comerciantes renegados, ofreciendo protección a cambio de equipamiento. Incluso estaban fabricando sus propias municiones y componentes usando talleres a bordo de sus naves, eludiendo al Mechanicus por completo. Era ilegal, ineficiente y desesperado, pero estaba funcionando. Escalé el asunto al Senatorium, recomendando que se tomaran acciones coercitivas para evitar que terceros ayudaran al capítulo, pero la respuesta fue desdeñosa. El alto señor adjudicador me informó que tal aplicación requeriría recursos que el Imperium no podía destinar, y que las cadenas de suministro improvisadas de la Vigilia de Bronce eventualmente colapsarían bajo el peso del desgaste. Me instruyó a ser paciente, a permitir que la ley siguiera su curso. Pero la paciencia se sentía como complicidad. Comencé a soñar con la cámara memorial, con los nombres de los muertos inscritos en esas placas, y me preguntaba cuántos nombres más se agregarían antes de que la Vigilia de Bronce finalmente se rompiera. Me preguntaba si los guerreros que cayeran en los años venideros entenderían que estaban muriendo no por el emperador, sino por un principio burocrático, que su semilla genética nunca sería cosechada, sus hechos nunca registrados, sus sacrificios nunca honrados. Me preguntaba si Halvan pensaba en esas cosas, o si había hecho las paces con el conocimiento de que su capítulo estaba condenado. Recibí mi respuesta 6 meses después de que la investigación comenzara. Un mensaje llegó vía Vox encriptado enrutado a través de una docena de estaciones de relevo para ocultar su origen. Y cuando lo desencripté, encontré una única línea de texto. Tenías razón, adjudicador. La ley no necesita gobernar la oscuridad. Pero nosotros tampoco. No estaba firmado, pero sabía que era de Halvan. Intenté rastrear el mensaje para determinar desde dónde había sido enviado, pero la encriptación era demasiado sofisticada, los relevos demasiado numerosos. Archivé el mensaje en mis registros y esperé el siguiente informe, la siguiente indicación de lo que la Vigilia de Bronce estaba planeando. Esperaba desafío, quizás incluso violencia, un ataque desesperado contra el Administratum o una negativa a entregar su semilla genética. Esperaba que ardieran brillantemente antes de morir, pero no ardieron. Desaparecieron. Los informes dejaron de llegar. Los mundos forja, las flotas de batalla, las oficinas del Administratum, todos confirmaron que la Vigilia de Bronce había cesado toda comunicación. Su flota había desaparecido de la franja sur. Su última posición conocida abandonada, sus cruceros de ataque se habían ido sin dejar rastro. Las patrullas de búsqueda no encontraron restos, ni escombros, ni signos de batalla. Era como si el capítulo simplemente hubiera entrado al vacío,
y hubiera jalado la oscuridad sobre sí mismos como un sudario. El senatorium convocó una sesión de emergencia y fui convocado para dar testimonio. Los altos señores exigían respuestas. Querían saber a dónde había ido la vigilia de bronce, si se habían vuelto renegados, si representaban una amenaza para las posesiones imperiales. Les dije la verdad. No lo sabía. El capítulo había cumplido con la letra de la ley al cesar toda interacción con las autoridades imperiales, pero no se habían rendido, no se habían disuelto, no habían aceptado la erasion. Habían elegido una cuarta opción, una que la Lex Ultima no había anticipado. Habían elegido el exilio. El alto señor adjudicador estaba furioso. «Esto es inaceptable», dijo. «La ley exige resolución. O capitulanos son destruidos. No pueden simplemente desaparecer». Pero podían, y lo habían hecho. El senatorium emitió una directiva final declarando a la vigilia de bronce renegada y autorizando a cualquier fuerza imperial a enfrentarlos en el lugar. Se colocaron recompensas sobre sus oficiales. Su semilla genética fue declarada perdida. Su nombre fue agregado a las listas de capítulos que habían caído en desgracia, no por herejía, sino por desafío, y se me ordenó considerar el asunto cerrado. Pero no pude. Regresé a mis aposentos en Terra, a la luz gris y las interminables listas de casos, e intenté retomar mi vida anterior. Adjudiqué disputas, revisé apelaciones, redacté fallos. Realicé los rituales que alguna vez habían dado significado a mi existencia, pero ahora se sentían huecos, mecánicos. Seguía pensando en las palabras de Halvan, en la acusación de que estaba sirviendo a la maquinaria en lugar del emperador. Y no podía sacudirme la sensación de que había tenido razón. Comencé a buscar información sobre la vigilia de bronce, no a través de canales oficiales, sino a través de rumores, susurros, informes no verificados que se filtraban desde las franjas de la galaxia. Escuché historias sobre naves sin marcas que aparecían en sistemas en disputa, enfrentando fuerzas senos con brutal eficiencia, luego desapareciendo antes de que llegaran refuerzos imperiales. Escuché sobre mundos en el borde del espacio conocido, lugares donde el Administratum no tenía presencia, recibiendo ayuda de benefactores anónimos que vestían bronce y blanco. Escuché sobre un capítulo que ya no existía, luchando guerras que nadie más lucharía, y comprendí lo que Halvan había hecho. No había desafiado la ley, la había trascendido. La vigilia de bronce ya no necesitaba reconocimiento, ya no necesitaba reabastecimiento, ya no necesitaba el permiso del Imperium para existir. Se habían convertido en lo que siempre habían afirmado ser, guerreros que servían al emperador en lugar de a la maquinaria que lo había reemplazado. Habían aceptado la erasion y la habían convertido en libertad. Escribí un informe documentando mis hallazgos, mis sospechas, mi creciente certeza de que la Lex Ultima había fallado en su propósito. Argumenté que la ley no había deshecho a la vigilia de bronce, sino que había creado algo más peligroso, un capítulo que operaba completamente fuera de la supervisión imperial, sin rendirle cuentas a nadie, sin estar atados por nada excepto su propio sentido del deber. Recomendé que el Senatorium reconsiderara el uso de la Lex Ultima, que reconocieran las limitaciones de la aniquilación legal, que aceptaran la posibilidad de que algunos instrumentos de guerra no pudieran ser gobernados por estatuto. El informe fue archivado e ignorado. Fui reasignado a una nueva lista de casos, un nuevo conjunto de disputas, y la vigilia de bronce fue olvidada por todos, excepto por mí. Continué mi trabajo, continué mi servicio, pero ya no creía en la continuidad que estaba preservando. Ya no creía que la ley sola pudiera mantener unido al Imperium. Había visto los límites de la autoridad, las fronteras más allá de las cuales incluso el poder más absoluto no podía alcanzar, y había aprendido que la erasion no era lo mismo que la victoria. Pasaron los años, envejecí, mi cabello encaneció, mis manos desarrollaron el temblor que viene con la edad y el arrepentimiento. Adjudiqué 10.000 casos, redacté 100.000 fallos, y ninguno de ellos importó tanto como el único caso que había fallado en resolver. Pensaba en Halvan a menudo. Me preguntaba si todavía estaba vivo, todavía luchando, todavía liderando su capítulo a través de la oscuridad.
Lo imaginaba de pie en la cámara memorial, agregando nuevos nombres a las paredes. Y me preguntaba si mi nombre aparecería alguna vez allí, no como un guerrero caído, sino como un recordatorio de lo que la vigilia de bronce había superado. En el 40º aniversario de mi nombramiento como jurista primario, recibí un paquete. Fue entregado por un mensajero que no reconocí, un hombre sin rasgos distintivos que me entregó un contenedor sellado y partió sin explicación. Lo abrí en la privacidad de mis aposentos y encontré un único objeto dentro, un sello de pureza. Era viejo, el pergamino amarillento y quebradizo, la cera agrietada. El texto estaba escrito en alto gótico, una oración al emperador, y llevaba la marca de la vigilia de bronce. Debajo de la oración, en escritura más pequeña, había un mensaje para el adjudicador que nos enseñó que la ley no puede gobernar la fe. Recordamos. Sostuve el sello en mis manos y sentí el peso de todo lo que había hecho, todo lo que no había logrado hacer, y comprendí que esto no era un regalo, era un reconocimiento. La vigilia de bronce no me había olvidado, no me había descartado como un enemigo o una herramienta del Senatorium. Me habían reconocido como algo más complicado, un servidor del Imperium que había intentado preservarlo de la única manera que conocía, incluso si esa manera había sido defectuosa. Coloqué el sello en un cajón junto a la documentación del caso que había definido mi vida y regresé a mi trabajo. Pero nunca olvidé las palabras finales de Halvan, la advertencia que me había dado antes de dejar el juramento inquebrantable. Si procedes con esta investigación, no deshacerás la vigilia de bronce, te deshacerás a ti mismo. Había tenido razón. La Lex Ultima no había destruido a la vigilia de bronce. Había revelado los límites de la ley, las fronteras del control, la verdad de que algunas cosas no podían ser borradas, sin importar cuán absoluta fuera la autoridad. Y al revelar esos límites, había deshecho mi certeza, mi fe en la maquinaria que servía, mi creencia de que la continuidad podía ser preservada a través de estatutos y decretos. Me había propuesto juzgar semidioses, y había aprendido que los semidioses no temían el juicio, no temían nada en absoluto. Soy un hombre viejo ahora, décadas alejado del caso que me definió, y todavía sirvo al Adeptus Administratum, todavía adjudico disputas, todavía redacto fallos, todavía realizo los rituales que mantienen unido al Imperium. Pero lo hago con el conocimiento de que la estructura que preservo es más frágil de lo que una vez creí, que las leyes que hago cumplir son menos absolutas de lo que una vez imaginé, y que los guerreros que defienden a la humanidad no están atados por las mismas restricciones que gobiernan a los hombres mortales. La vigilia de bronce ha desaparecido del registro oficial, su historia borrada, sus victorias reasignadas, su existencia anulada. Pero no se han ido de la galaxia. Lo sé porque los informes todavía llegan, filtrados a través de capas de burocracia, descartados como rumores o identificaciones erróneas. Naves con heráldica de bronce y blanco aparecen en zonas de guerra donde no debería haber ningún capítulo. Mundos al borde de la extinción reciben ayuda de benefactores anónimos. Fuerzas Xenos son destruidas por guerreros que desaparecen antes de poder ser identificados. El Imperium no reconoce estos eventos, no los investiga. No le importa. La maquinaria avanza, indiferente a los fantasmas que acechan sus bordes, pero a mí me importa. Me importa porque entiendo lo que la vigilia de bronce representa. Son prueba de que el control del Imperium no es absoluto, de que sus leyes pueden ser desafiadas, de que su autoridad puede ser trascendida. Son prueba de que la fe y la convicción pueden sobrevivir incluso cuando se les despoja del reconocimiento, incluso cuando se reescribe la historia. Incluso cuando se niega la existencia misma. Son prueba de que los servidores del emperador no necesitan el permiso del Imperium para servir. Y eso aterroriza al Senatorium más que cualquier rebelión, porque la rebelión puede ser aplastada, la herejía puede ser purgada, la traición puede ser castigada. Pero la fe, la verdadera fe, la que existe independiente de recompensa o reconocimiento, o incluso supervivencia, no puede ser controlada, solo puede ser soportada. La Lex Ultima fue diseñada para prevenir otro Horus,
para asegurar que ningún servidor del emperador pudiera volverse lo suficientemente poderoso como para desafiar al Imperium mismo. Pero se basaba en una suposición defectuosa, la creencia de que el poder viene del reconocimiento, que la autoridad deriva de la sanción legal, que la existencia requiere reconocimiento oficial. La Vigilia de Bronce demostró que esa suposición era errónea. Demostraron que un capítulo podía continuar funcionando, luchando, sirviendo incluso después de ser borrado del registro. Mostraron que el arma más grande del Imperium, su capacidad de controlar a través de la burocracia, tenía límites, y esos límites son los que me mantienen despierto por las noches. Pienso en los otros capítulos, en los miles de formaciones de marines espaciales que sirven al Imperium con diversos grados de autonomía, y me pregunto cuántos de ellos han considerado el ejemplo establecido por la Vigilia de Bronce. Me pregunto cuántos de ellos han mirado la Lex Ultima y la han visto no como un elemento disuasorio, sino como un desafío, una prueba de que el desafío es posible, que el exilio es sobrevivible, que la erasión no es el final. Me pregunto si el Senatorium entiende el precedente que han establecido, la puerta que han abierto. Sospecho que no. El Imperium es vasto más allá de la comprensión. Su burocracia tan laberíntica que ninguna mente individual puede captar su totalidad. Y los altos señores están aislados de las consecuencias de sus decisiones por capas de jerarquía y distancia. Invocaron la Lex Ultima porque creían que resolvería un problema limpiamente, eficientemente, sin el desorden del conflicto abierto. Creían que la aniquilación legal sería más fácil que la guerra, pero la aniquilación implica finalidad, y la Vigilia de Bronce no ha terminado. Todavía están ahí fuera, más allá del alcance de la ley, más allá del alcance de la autoridad. Y todavía están luchando, no por el Imperium quizás, sino por el emperador, no por reconocimiento, sino por rectitud. Y esa distinción, sutil como parece, es el fundamento de todo lo que el Senatorium teme. Porque si la Vigilia de Bronce puede servir al emperador sin servir al Imperium, entonces ¿para qué sirve el Imperium? Esa es la pregunta que la Lex Ultima debía evitar que alguien hiciera. Esa es la pregunta que Halvan me obligó a confrontar. Y esa es la pregunta que he llevado conmigo cada día desde que dejé el juramento inquebrantable. No tengo una respuesta. No sé si el Imperium es una estructura necesaria, un marco que mantiene unida a la humanidad en una galaxia determinada a destruirla, o si es un parásito, una jerarquía hinchada que consume a las mismas personas que afirma proteger. No sé si la Vigilia de Bronce son héroes o tontos, santos o criminales. No sé si tuve razón en invocar la Lex Ultima o si debería haberme negado, debería haber renunciado, debería haberme alejado en lugar de volverme cómplice en su erasión. Pero sé esto. La ley, con todo su poder, con toda su autoridad, con toda su afirmación de representar la voluntad del emperador mismo, es solo tan fuerte como las personas que la hacen cumplir. Y cuando esas personas dudan, cuando cuestionan, cuando ven los límites de lo que la ley puede lograr, toda la estructura comienza a fracturarse. Yo soy esa fractura. Soy la grieta en los cimientos, la debilidad en el sistema, el jurista que ya no cree en los juicios que dicta. Y no estoy solo. Lo veo en los rostros de mis colegas, en la vacilación que se arrastra en sus voces cuando discuten casos que involucran al Adeptus Astartes, en la forma en que evitan mencionar a la Vigilia de Bronce, como si pronunciar el nombre pudiera convocar algo que no pueden controlar. La Lex Ultima estaba destinada a ser una salvaguarda, un recurso final contra la posibilidad de otra traición a la escala de la herejía de Horus. Pero se ha convertido en otra cosa. Se ha convertido en un recordatorio de que el Imperium no es invencible, de que su control no es absoluto, de que sus leyes pueden ser desafiadas por aquellos con el coraje de aceptar las consecuencias, y el coraje al final es lo que la Vigilia de Bronce poseía en abundancia. Halvan comprendió lo que yo no. Comprendió que el reconocimiento no es lo mismo que la validación, que la existencia no requiere reconocimiento, que el valor de un capítulo se mide no por los honores que recibe, sino por las guerras que lucha. Comprendió que el Imperium podía quitarle su flota, sus líneas de suministro, podía congelar su semilla genética, podía borrar la historia de su capítulo de los registros, pero no podía quitarle la fe que sostenía a sus guerreros. Y entonces eligió el exilio,
no como una derrota, sino como una liberación. Lo envidio por eso. Envidio la claridad de su convicción, la certeza que le permitió alejarse de todo lo que el Imperium ofrecía a cambio de la libertad de servir al emperador en sus propios términos. Envidio a los guerreros que lo siguieron, que aceptaron la erasión sin dudarlo, que continuaron luchando incluso después de que la galaxia olvidara que existían. Envidio su fe, su propósito, su negativa a ser definidos por algo excepto su propio sentido del deber. Y los odio por ello porque demostraron que yo estaba equivocado. Demostraron que la ley no es suficiente, que la autoridad no es suficiente, que el control del Imperium es una ilusión sostenida por el cumplimiento de aquellos que gobierna. Demostraron que en el momento en que alguien se niega a cumplir, en el momento en que alguien elige el exilio sobre la obediencia, toda la estructura comienza a colapsar. Y ese colapso ya ha comenzado. Lo he visto en los informes que cruzan mi escritorio, en los casos que llegan con frecuencia creciente, en los susurros que circulan por los pasillos de la Divisio Juris. Otros capítulos están haciendo preguntas. Otros oficiales están empujando límites. Otros servidores del Imperium están comenzando a preguntarse si la obediencia es verdaderamente necesaria, si la autoridad del Senatorium es verdaderamente absoluta, si la ley verdaderamente representa la voluntad del emperador. La Vigilia de Bronce no inició una rebelión. Iniciaron algo peor. Iniciaron la duda. Y la duda, una vez plantada, no puede ser desarraigada. Se propaga como un virus, infectando mentes y erosionando la certeza. Y ninguna cantidad de aplicación legal puede detenerla. El Senatorium puede invocar la Lex Ultima 1000 veces, puede borrar 1000 capítulos, puede anular 1000 historias, pero no detendrá la propagación de la duda, porque cada borrado es prueba de que la ley es frágil, de que la autoridad es contingente, de que el control del Imperium no es tan absoluto como afirma. Me he convertido en testigo de esa fragilidad, y me ha roto. Me siento en mis aposentos revisando casos que ya no parecen importar, y pienso en el sello de pureza encerrado en mi cajón, pienso en los guerreros que me lo enviaron, que recordaron mi nombre incluso después de que la galaxia olvidara los suyos, y me pregunto si entienden el regalo que me han dado. Me han dado esperanza, no esperanza para el Imperium, no esperanza para la ley, sino esperanza para algo más profundo, esperanza de que la fe puede sobrevivir a la erasión, que la convicción puede soportar la aniquilación, que los servidores del emperador pueden continuar sirviendo incluso cuando la maquinaria que los gobierna colapsa en ruinas, esperanza de que la humanidad, con todos sus defectos, con toda su capacidad para la crueldad y la estupidez y la indiferencia burocrática, todavía es capaz de producir guerreros como Halvan. Y esa esperanza me aterroriza porque la esperanza es la cosa más peligrosa que el Imperium puede enfrentar. Es más peligrosa que la herejía, más peligrosa que la rebelión, más peligrosa que cualquier amenaza Xenos. La esperanza implica la posibilidad de cambio, la creencia de que las cosas podrían ser diferentes, la convicción de que el orden actual no es eterno, y el Imperium no puede tolerar eso. Sobrevive aplastando la esperanza, insistiendo en que la galaxia es irredemiblemente hostil, que la humanidad está sitiada para siempre, que la única elección es obediencia o extinción. La Vigilia de Bronce rechazó esa dicotomía. Eligieron un tercer camino, y al hacerlo, demostraron que la dicotomía era falsa. Demostraron que la humanidad podía sobrevivir sin el permiso del Imperium, que los guerreros podían servir al emperador sin servir a los altos señores, que la fe podía existir independiente de la estructura. Y ahora me queda una elección. Puedo continuar sirviendo al Imperium, haciendo cumplir sus leyes, preservando su continuidad, sabiendo que estoy sosteniendo un sistema que valora el control sobre la verdad, la obediencia sobre la rectitud, la supervivencia sobre el significado. Puedo archivar mis informes, redactar mis fallos, adjudicar mis casos, y morir en mi escritorio como mi padre, con tinta todavía húmeda en documentos que nunca importarán. O puedo alejarme, puedo renunciar a mi posición, abandonar mi autoridad, salir de la maquinaria que ha definido mi existencia durante 50 años. Puedo convertirme en un fantasma como la Vigilia de Bronce, no reconocido y no reconocido.
libre de perseguir cualquier pequeña medida de verdad que pueda encontrar en una galaxia que ha olvidado lo que significa la verdad. No sé qué elección haré, pero sé que la decisión misma es prueba de lo que la Vigilia de Bronce logró. Me obligaron a ver los límites de la ley, las fronteras de la autoridad, la verdad de que la existencia no requiere permiso. Me obligaron a confrontar la posibilidad de que el Imperium, con toda su grandeza y poder e historia de 10.000 años, no es eterno. Me obligaron a imaginar un futuro donde la maquinaria colapsa y la humanidad continúa de todos modos. Y esa imaginación, frágil como es la cosa más peligrosa que poseo. He pasado toda mi vida al servicio del Imperium, y solo he aprendido una cosa. El Imperium no es la humanidad, es una estructura construida para proteger a la humanidad, un marco diseñado para mantener unida a la civilización frente a la aniquilación. Pero no es lo mismo que las personas que gobierna, los guerreros que comanda, la fe que afirma representar. Y cuando esa estructura comienza a priorizar su propia preservación sobre las personas que fue creada para proteger, cuando comienza a borrar héroes porque son inconvenientes, cuando comienza a valorar la obediencia sobre la verdad, deja de servir su propósito. La Vigilia de Bronce entendió eso, Halvan entendió eso, y ahora finalmente yo también lo entiendo. No sé qué le pasará al Imperium, no sé si perdurará otros 10.000 años o colapsará en mi vida. No sé si la Vigilia de Bronce sobrevivirá a su exilio o si serán olvidados por completo, sus hazañas perdidas en el tiempo, sus sacrificios no registrados, pero sé que existieron, sé que lucharon, sé que se negaron a ser borrados, y sé que en algún lugar de los rincones oscuros de la galaxia, donde la luz del emperador apenas alcanza, todavía están luchando, todavía sirviendo, todavía creyendo, y eso es suficiente.